Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Hoy venimos un día más en nuestro podcast Leyes. Esta vez vengo con 3 invitados de mi carrera de Derecho. Son estudiantes de segundo semestre, al igual que yo. Y tenemos una clase en común que es Derecho Romano. Y hoy les vamos a hablar sobre un tema que nos pareció muy interesante, como es la filiación y los tipos de filiación en Roma. Pues yo quiero que ahora mis invitados pues se presenten ante nuestros seguidores. Buenos días, mi nombre es Camilo Ferias. Buenos días, mi nombre es María Daniela Garzón Núñez. Buenos días, mi nombre es Juan Maestre. Bueno, como ya saben el nombre de nuestros compañeros, pues empecemos con lo básico. En nuestro podcast, aquí a nuestro compañero de primero le vamos a hacer una pregunta básica. ¿Qué era la filiación en la antigua Roma? La filiación era un vínculo jurídico que unía a un hijo con sus padres, pero no se basaba más en lo biológico, sino más en lo legal. O sea que si un padre no reconocía a su hijo, no tenía derechos. Pues esa pregunta te la puedo responder yo. El pater familias, que era el jefe absoluto de las familias en la antigua Roma, era el que tenía la potestad sobre decidir a qué hijos reconocía y qué hijos no. Imagínate lo fuerte que era que tu ciudadanía, tu personalidad y tu herencia dependieran del parte de familia. ¿Tú qué opinas de esto, Juanse? Eso era, pues, yo digo que es muy incorrecto porque en la actualidad esas cosas no se ven, no depende solamente de un solo padre. Pero, en la antigua Roma, esas eran sus creencias, su cultura, así que Podríamos decir que en esa época la gente era un poco más tosca, la sí. gente era un poco más bárbara, Claro. porque no existía ese nivel de educación que existe hoy en día. Bueno, pues ya entrado en lo básico y ya sabiendo lo básico del tema, pues empecemos con el primer tipo de filiación en la antigua Roma, que era la filiación legítima. La filiación legítima, básicamente en esta época, era los hijos que nacían dentro del matrimonio de la familia romana. Eran los hijos más comunes en esta época. O sea, esos eran los hijos oficiales. Sí, eso eran los hijos oficiales. Pues esa era su manera de asegurar la continuidad de la familia romana. Entonces, Raúl, ¿qué era de los hijos por fuera del matrimonio? ¿Qué era de ellos? Pues este es el segundo tipo de filiación, que es la filiación ilegítima o natural. Pero dejemos que responda nuestra compañera María Daniela, que está un poco callada. Bueno, Juanse, estos niños, los hijos ilegítimos, eran también llamados naturales, que no tenían no eran reconocidos en varias ocasiones y por eso no tenían el mismo estatus que los hijos legítimos, o sea, reconocidos. ¿Qué pasa? Que estos, al ser hijos por fuera del matrimonio, o sea, de dos personas que no están conyugalmente puestas en el registro civil, no tenían como los mismos derechos que tenían los niños que nacían de un matrimonio. Pero muchas veces, muchas ocasiones, podían ser reconocidos y eran reconocidos y llegaban a tener el mismo estatus que tenía un niño normal, común, legítimo, nacido de un matrimonio. Pues era injusto, ¿ah? Sí, esto era injusto ya que en esa época era una sociedad muy jerárquica que aseguraban era la pureza del linaje en vez de otras cosas más importantes como lo es hoy en día. Bueno, ahora hablemos sobre el tercer tipo de filiación en Roma, que era la adopción. Pues había dos formas de adopción en esta época. Una la llamaba adoptio, que era básicamente cuando un niño era adoptado por una familia, la básica, la que todos conocemos, y también estaba una llamada la adrogatio. ¿Qué era la adrogatio? Era cuando un pater familias se unía a otra familia, era básicamente como que cambiaba de una familia a otra. O sea que aparte de que se adoptaran niños, también se podían adoptar adultos. Eso te lo puedo responder yo. Sí, incluso adultos, esa era la manera de heredar y darle continuidad a su linaje. Los romanos en la antigua época eran de esa manera y pues así les surgía todo. Bueno, está muy acertado en eso. De hecho, muchos de los emperadores romanos llegaron al poder por adopción. Por ejemplo, uno de los más icónicos emperadores en Roma, Marco Aurelio,
llegó al poder por adopción. Él fue adoptado y llegó a ser el emperador, uno de los emperadores más grandes de Roma. Bueno, seguidores, hemos visto 3 tipos de filiación en este espacio tan ameno que he tenido aquí con mis compañeros, como lo son la filiación legítima, la natural y la adopción. Exacto, y estas implicaciones tienen que ver más con la herencia y la ciudadanía. Y también sobre la posición social, para agregarte un poco. Eso pues aún nos hace reflexionar pues que en esta época los hijos tenían que ver más con la ley que con lo familiar. ¿Entienden lo que les quiero decir? Que en esa época el concepto de ser hijo era más legal que personal. Hoy en día el concepto de ser hijo es diferente, cambió, porque ahora tú para ser hijo no necesitas tantas cosas legalmente como se necesitaban en esa época, como en esa época lo requerían. Se podría decir que en esta época los hijos son más por el amor y por el cariño que les tiene una familia. Ahora les hago yo una pregunta, compañeros. ¿Qué tan poderoso era el pater familias en la antigua Roma? Era tan poderoso que tenía el poder absoluto sobre sus hijos. O sea, el padre tenía el poder absoluto sobre su hijo, podía hacer lo que quisiera con él. Deseaba comerciarlo, regalarlo, venderlo, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque le pertenecía completamente. Y así era, estaba impuesto en ese tiempo en Roma. O sea, esto es increíble, o sea, tú no eras libre ni siendo adulto, hasta siendo adulto estabas bajo la potestad del pater familia, hasta que tú, o sea, podría decirse que la única manera de zafarse de esto era tú volviéndote en pater familia, después del deceso de tu... El padre muriera sí, para que tú heredaras el trono. Era la única forma de no pertenecer al yugo de nadie, de ser libre en realidad. Qué increíble era en esta época. Bueno, ahora otra pregunta sobre el tema. ¿Cómo afectaba la filiación al futuro de los niños en Roma? Bueno, pues definía si era heredero o era ciudadano y también para ver si podía participar en la política. Es muy cierto lo que tú dices. Entonces se podría decir que ser reconocido como hijo era casi una sentencia de vida o de muerte, se podría decir en esta época. Raúl, tú dijiste que muchos emperadores habían sido adoptados. ¿Nos podrías decir por qué? Porque no todos los hijos en la antigua Roma tenían que ser biológicos, también habían hijos en adopción y esto aseguraba la continuidad biológica, la continuidad política y legítima del linaje de la familia. Es curioso porque hoy pensamos que en la adopción como un acto de amor, pero en la antigua Roma era más una estrategia de poder y de asegurar un linaje para las familias poderosas y también para las de bajo estatus, porque todos podían adoptar. Incluso habían hijos de otras tribus que regalaban a sus hijos a otros reyes para poder así formar así sea una sociedad o poder hacer un batallón de personas más fuerte entre las dos familias. Bueno, para ir terminando un poco, ¿qué nos enseña todo esto sobre la familia actual? Bueno, pues aunque hemos avanzado, todavía estamos discutiendo quién tiene el derecho entre hijo y hija. Sí, como ya dije, hoy en día la adopción se ve como algo mucho más humano y menos político que en la época de la antigua Roma. Cabe recalcar que en esta época la palabra familia no significaba solo parientes, también incluía esclavos bajo el pater familia. Estos también estaban dentro de la familia en la antigua Roma. Por ejemplo, si un soldado moría sin tener hijos legítimos, pero había adoptado uno, ese hijo heredaba todo. En Roma los hijos ilegítimos tenían muy pocas opciones. Hoy la ley lo que hace es buscar la igualdad entre todos los tipos de filiación que hay hoy en día. En esa época no, habían unos que tenían más derechos sobre otros,
Pero en conclusión, lo que podríamos decir que eran los menos afortunados en esta época eran los que hablamos en el segundo tipo de filiación, que eran los hijos ilegítimos o los hijos naturales, que básicamente eran los hijos por fuera del matrimonio, y en esa jerarquía siguen los hijos por adopción, que llegaban a tener el mismo estatus o hasta un poco más que los hijos legítimos, y pues en el escalafón más alto tenemos a los hijos legítimos, que eran básicamente los destinados a ser los nuevos pater familias, los que continuaron con el linaje de la familia romana. Bueno, concluyendo ya un poco nuestro podcast. La filiación en el derecho romano nos muestra cómo la familia era el núcleo, no solo social, sino también jurídico y político de la antigua Roma. El pater familias concentraba un poder inmenso, como ya lo hemos hablado, y los distintos tipos de filiación legítima, natural y adoptiva determinaban el destino de cada una de las personas en la antigua Roma. La herencia, la ciudadanía y la posición social. Aunque hoy en día se podría decir que las leyes han cambiado y buscamos igualdad en la filiación, Roma nos deja una enseñanza muy clara para todos nosotros, la cual es: la manera en que una sociedad define la familia refleja sus valores, su organización y su visión a futuro. Pues esta sería la conclusión que todos mis compañeros y yo llegamos sobre este tema tan interesante que nos pareció cuando la profesora nos habló de ella en clase. Nos pareció muy interesante, por eso los invité aquí a este espacio, aquí en la universidad, para hablar y charlar un poco del tema. Espero que a todos les haya gustado escucharme, espero que les haya gustado. No sé si alguno de ustedes quisiera decir algo para despedirse, decirle a los seguidores. Nos ve mucha gente, nos ve gente del extranjero, nos ve mucha gente en realidad, entonces no sé si quisieran decir algo para despedirse. No, compañeros, pues muchas gracias, decirles muchas gracias a nuestros oyentes, a todos los que nos están viendo, escuchando en todas las partes de este rico país y todos los países extranjeros que nos ven. Pues aquí a mis compañeros también, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, que yo también tuve la iniciativa de decirle a mi compañero Raúl, vamos a hablar sobre la antigua Roma, todos los hijos, los tipos de filiación. Nos pareció un tema muy interesante, en clase lo vimos y quedamos muy sorprendidos, que tenía muchas conexiones con el tiempo de ahora, muchas comparaciones, ver la realidad que era antes, de dónde nacemos nosotros, nuestras raíces. Y pues eso, decirte gracias por invitarnos a este podcast y a mis compañeros también. Bueno, muchas gracias María Daniela por haber Gracias, Raúl, asistido. por habernos invitado el día de hoy. Listo, Camilo. No, pues muchas gracias, Raúl, por la invitación y me encantó compartir con ustedes y aprendí de nuevos temas. Sí, aquí aprendimos muchos temas, yo también resolví muchas dudas escuchándolos a ustedes, y pues me alegro de ver que en mi carrera, en esta universidad, hay gente que le interesa aprender, que le interesa indagar, estudiar los temas de interés, lo que en realidad a nosotros como estudiantes nos debe interesar. Me alegra ver que si hay estudiantes con los que se puede tener una charla bacana como la tuvimos, por así decirlo, y pues le doy Solucionar dudas. Sí, para solucionar dudas también. Entonces le doy las gracias a todos ustedes por haber venido aquí, haber compartido este espacio conmigo, haberme respondido las preguntas, y pues muchas gracias a todos. Espero que pasen un buen resto de día, y a nuestros oyentes pues que los queremos mucho y que pronto vendremos con más. Chao.